En fin, son ya las 8:42 de la mañana, las 7:42 en las Islas Canarias. Paco Rosell, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, resistiendo a los virus otoñales y invernales. Pues sí, resistiendo, ¿verdad? Como creo que todo el país, ¿no? Como buenamente podemos, sí. Bueno, sabéis que las urgencias infantiles, en este caso las pediátricas, están atestadas de virus respiratorios, en este caso la bronquiolitis, que se ha adelantado y que hay que prevenirla y ser sobre todo precavido. Más vale una visita a tiempo al médico que luego tener que pues pasar una estancia hospitalaria que nadie desea, ¿verdad? Porque a veces las afecciones respiratorias, sobre todo en los pequeños, son tan desagradables que es mejor evitarlo. Así que, bueno, pues eso. Y esto no quiere decir que vayamos a colapsar las urgencias hospitalarias ni que lo deseemos, ¿eh? Que por cierto nos alegramos mucho del acuerdo que han llegado esta madrugada en la Comunidad de Madrid para parar esa huelga en los servicios de urgencia. Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, tú estás en plena forma, te veo estupendamente, libre de virus por todos los lados. Bueno, respiratorio ahí estamos, ahí estamos, ¿no? Y Sara Sanz, ¿qué tal, Sara? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, dejadme que antes de nada, porque ayer nos comprometimos a ello, entrevistábamos a Iñaki Arteta al respecto de su última película, Sin Libertad 20 años después, y nos decía, mañana ya os podré dar a través de qué plataforma se puede ver la película, Sin Libertad 20 años después, y es a través de Vimeo, vimeo.com. Él dijo que también iban a negociar con Filmin, que estaban también negociando con otras plataformas, pero ya en vimeo.com pueden comprar esa película, alquilarla, además por un precio, vamos, pues totalmente simbólico. No sé si dijo 2,50 €, una cosa así, de verdad, muy recomendable para ver qué es lo que ha pasado con esas víctimas, ¿no? 20 años después, y sobre todo qué es lo que está pasando con toda una generación de españoles ignorantes a los que se les ha blanqueado absolutamente la ETA y todo el terrorismo que se ha padecido y se ha sufrido en este país y otras cuestiones, y en donde, bueno, pues afortunadamente, y esa es la lectura positiva que ayer nos explicaba Iñaki, después de este proceso y de esta experiencia, se dan cuenta de que ellos también son víctimas en el sentido de que se les ha hurtado de un conocimiento, de una historia de su país que ellos mismos también desean conocer, ¿no? Y esto, bueno, pues es una lectura positiva que se puede sacar de esta experiencia, ¿no? Sí, la verdad es que el Iñaki Arteta tiene un mérito extraordinario porque Contracorriente está intentando preservar la memoria y el recuerdo de las víctimas del terrorismo, de las víctimas de aquellos que defendieron la democracia, porque los atentados no fueron contra ellos por ser quien era, sino por lo que representaban, claro, intentando desestabilizar la democracia. Lo triste de la circunstancia es que ahora los asesinos pues imponen, digamos, su memoria particular al conjunto de los españoles, hacen sus actos de exaltación y las víctimas, como diría Cernuda, habita sobre ellos el olvido, ¿no? Es algo terrible, con la connivencia del propio gobierno, que ha buscado voluntariamente a esos socios. No es que sea rehén de una circunstancia, es un acto voluntario por parte de Pedro Sánchez, y por eso labores de Iñaki Arteta pues son labores impagables para recordar lo que pasó en el País Vasco, porque ahora se ha impuesto, decir, la libertad está coartada, porque unos sí pueden ejercer la libertad, otros no pueden ejercer la libertad, tienen que callar. Claro, y eso, Raúl, además, siendo una experiencia, un experimento, ¿no?, como él mismamente describía, ¿no?, con una nueva generación de futuros periodistas que se forman en el desconocimiento absoluto, ¿no?, de algo recentísimo en la historia de nuestro país. Bueno, tú, como responsable de Libertad Digital, lo estarás viendo, me imagino que también padeciendo, bueno, pues en algunos procesos que se tienen que hacer, lógicamente, cuando llegan aquí determinados periodos, y hay que coger becarios y hay que, bueno, pues administrar tiempos y vacaciones, y claro, pues uno se da de bruces con la realidad, ¿no? Lo comentabais ayer, es verdad que hay una operación de blanqueamiento y que las instituciones no han hecho lo que tenían que hacer, pero ahí se forman, yo creo que es clave, el reflexivo, que uno también tiene una responsabilidad individual y personal de formarse, ¿no? O sea, que no me sirve para exculpar a estas generaciones de jóvenes que es que no les han enseñado. También uno se tiene que preocupar, no solo los jóvenes, la sociedad en general, porque aquí el olvido es de las instituciones, pero por parte de la sociedad
también ha sido lo más cómodo y nosotros sabemos muy bien lo que cuesta organizar movilizaciones o costaba en su momento de las víctimas y bueno, es muy fácil echar solo la culpa a los políticos o tal, pero yo creo que la sociedad y en el caso concreto los jóvenes también tienen una gran responsabilidad y se lo tienen que hacer mirar, porque yo no necesito que en el colegio me enseñasen, pues, por ejemplo, lo que había pasado en el tardofranquismo, ¿no? Y yo no había nacido y me preocupé por curiosidad propia y más, claro, si vas a ser periodista o si te gusta esto, pues por conocer la historia de tu país, la historia reciente. Hombre, que es que estamos hablando que cosas tan terribles como lo de Miguel Ángel Blanco hace 20 años, poco más, que no es nada, que es que no estamos hablando de cosas del siglo XIX. Bueno, pues ahí está en vimeo.com, en esa plataforma, bueno, pues puede ser un inicio, ¿no? Vamos a irnos a las clínicas CRES. Sí, Rosana, porque tan importante es saber lo que tenemos que comer, pues por ejemplo para hacer una dieta, como lo que tenemos que evitar comer, que esto también es importante pues para evitar males como gases, diarreas o malas digestiones, que esto es algo bastante frecuente ahora en nuestra sociedad. Bueno, todo esto lo ha puesto remedio en Clínicas CRES, tienen la solución a nuestros problemas nutricionales y la solución se llama microbiota, es el test genético nutricional con el que, basándose en nuestro ADN, nos dicen eso, lo que debemos comer, lo que nos puede sentar bien y qué nos está sentando mal. En Clínicas CRES, que están en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, también tienen clínicas en Palma de Mallorca. Podemos pedir una cita en el número de teléfono 91 445 0004, 91 445 0004 o a través de internet en clínicascres.com. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, mi muy querida Rosana, y la compañía, por supuesto. Bueno, por fin es viernes, ¿no? Sí, por fin es viernes. Van aumentando las voces, tú dabas cuenta de ello antes, que piden la dimisión de Irene Montero. Son voces piadosas. En realidad nunca debió ser nombrada. La suya no es una incompetencia sobrevenida, venía así de casa. Mi amigo Emilio del Río, que es director general de Bibliotecas, Archivos y Museos de la Comunidad de Madrid, es mi guía en la antigua Roma y en el mundo clásico en general. Y todos los oyentes, si no lo han hecho ya, deberían leer por lo menos estos libros suyos: Locos por los clásicos, Latin Lovers, Séneca en el Escorial, Calamares a la Romana y Quintiliano y la formación del orador político, por ejemplo. Sí, Emilio es fantástico. Es fantástico y además escribe con una delicadeza, con un sentido del humor extraordinario. Ayer me envió un correo con una cuestión de interés y de absoluta vigencia. ¿Hay algo de más actualidad que este texto de Cicerón?, preguntaba. Parece escrito hoy, pero es de 70 años antes de Cristo, del discurso de Cicerón contra Verres, que había cometido todo tipo de tropelías cuando ostentaba el poder. Y decía Cicerón: los pueblos que no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita en todos sus derechos a los condenados, se libera a los presidiarios, se hace regresar a los exiliados, se invalidan las sentencias judiciales. Cuando eso sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total del Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Bueno, o sea... No se puede decir con mayor precisión. Hemos pasado del síndrome de la rana hervida, que me explicaba además ahora Paco, que comentaba anteriormente Rosa Díez, que esto viene del gobierno británico de Blair, ¿no? De uno de los asesores de Blair, a Cicerón, y esto es extraordinario, ¿eh? Sí. Pues sí, como si quisiera compensar todo esto por lo bajo, José Zaragoza nos ofrece una de sus paridas. La respuesta de Ayuso a la manifestación de miles de madrileños en defensa de la sanidad pública es subir el precio del transporte público. Ahí queda eso. Y bueno, otra que tal, Rosa Villacastín. Pero perdona, vamos a aclarar a los oyentes, no es que suba el precio del transporte público, es que esa rebaja del transporte público de la que estamos gozando todos los que vivimos en Madrid hasta final de año, pues lógicamente desde el 1 de enero va a volver otra vez a sus precios habituales, ¿eh?
o sea. Bien, Rosa Villacastín, otra que tal, flor de la analogía y aún de la comparanza, que escribió en Twitter: escuchando a Donald Trump anunciando su candidatura, no he podido por menos que pensar en Núñez Feijóo. Mismos argumentos, el país se hunde, pero ellos nos van a salvar. Es que lo de Rosa Villacastín es impresionante. No pasa más, ¿eh? O sea. No se me ocurren dos personajes menos parecidos que Feijóo y Trump. Sí. En la manera de expresarse y todo. Pero la fijación sigue siendo la misma. Sí, eso es. Ángela Rodríguez, PAM, la número 2, se preguntaba por qué el Consejo General del Poder Judicial lo primero que ha hecho es decir que a lo mejor la ley Montero está mal y no formar a todos sus jueces, como lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos para esta situación. Willy Tolerdo se emplea a modo con la cuadrilla de la tarta. ¿Cómo es posible que unas niñatas sin ningún tipo de experiencia laboral pidan a jueces con más de 12 años de formación y décadas de experiencia que se formen? Cuando solo la oposición a juez, a fiscal, es una formación constante y continua. ¿Qué ¿no? les Y lleva además 10 una formación años? en este caso la que le piden innecesaria, porque un juez tiene que saber perspectiva de género. Un juez tiene que conocer las leyes y tiene que tener muy claro un principio que es la igualdad ante la ley. Pero porque ellos también Su han caído en la oficio es eso, trampa. Ni aplicarla. perspectiva de género ni milongas. Es que ahora todos responden, ay, sí, hacemos muchos cursos, pero por favor. Pero ahí está el refranero que acude nuestro socorro, del maestro Ciruela. Ya se sabía que no sabía leer y puso escuela. Y además en este caso el aplicar, no exactamente, pero el principio inspirador, que es el indubio pro reo, que tiene que ver eso con la perspectiva de género. No, y además un es que juez está obligado por ese principio que es uno de los fundamentales del derecho y prácticamente en todos los estados de derecho, en caso de que haya dos opciones siempre tiene que tomar la más beneficiosa Sí, pero aquí para estamos ante el un reo, proceso. sea hombre, sea mujer, sea un delito machista como dicen ahora, sea un delito de cualquier tipo. Pero aquí estamos en un proceso de derribo del Estado de Derecho Sí, y lo que sí, los absoluto. Así jueces es. tienen que ser reeducados como los regímenes totalitarios. Totalmente. Eso es lo que Claro. dice esta señora, que dice que fórmense, una señora que de derecho y de y conocimientos jurídicos Que no ha llega a nivel de trabajado bachillerato. Y otras que sí los tienen, como es el caso, por ejemplo, de Victoria Rosell, que hay que recordarlo también, un papel fundamental también en todo este proceso y que, sin embargo, dice exactamente lo mismo que Irene Montero, sí. porque es la promotora, además, de la ley. Victoria Rosell, hay que decir que Bueno, aquí no es la cabeza jurídica, digamos, de la banda de la Efectivamente. tarta. Pero aquí habría que recordar lo que me parece que hace 2 o 3 días decía Fernando Navarro, ¿no? Que esto de la formación en experiencia de género sonaba a la Camboya de Pol Pot y decía, son los generes rojos. Y nuestra Ignacia de Pano interpelaba con mucho fundamento a Edmundo Val. Pero ¿cómo tienes la jeta de pedir la dimisión de Irene Montero cuando tú votaste a favor de la chapuza? Bueno, Val Y lo en que ha esto- dicho es que, claro, que si las enmiendas de Ciudadanos se hubiesen aprobado, se hubiesen incluido en la ley, no hubiese pasado esto. Bueno, pues no haber votado ustedes. Claro, pero si no te aceptan las... Es razón de más, ¿no? Te rechazan claro. las enmiendas y votas a Esas favor. enmiendas solo permiten el disparate y el boquete que es abierto, sobre el cual ya avisó el Consejo General de Poder Judicial, el Consejo Fiscal, etcétera, etcétera. O sea que el mundo Val debía saberlo plenamente cuál es la circunstancia, ¿no? Una ley absolutamente innecesaria, porque esto está resuelto. Sí, pero es ir un poco a favor de corriente. Es decir, adornarse, mirar a la grada y creyendo que con el empuje de la sentencia de la manada, pues vamos todos en esa Sí, dirección, sí, sí. olvidando que Claro. estamos abandonando principios fundamentales del derecho y que se están causando nuevas víctimas en lugar de reparar a las que se Sí, quieren sí. proteger. Bien, Trinidad Mendizábal Novo es muy probablemente una cuenta troll. En todo caso se expresa con gracia y por eso voy a citar esto. Cuando sacamos la ley del solo sí es sí, no pensábamos que los abogados de los acusados se iban a acoger a ella sabiendo que son culpables. La solución, muy sencillo,
que los acusados de violación no dispongan de abogados y, por supuesto, que los jueces no le lleven la contraria al gobierno. Sí, pues por ese camino vamos. Sí, pero sí, en eso están. Pero aparte de eso hay una circunstancia que conviene no olvidar, es que las sentencias se van a corregir de oficio, porque esa es una obligación de los jueces. Ayer la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura dijo, es que cada vez que se produce una modificación, como en su día ocurrió con la célebre doctrina Parot, que puso en libertad pues a muchísimos delincuentes en esa línea, es que se hace y a muchos violadores. O no lo pidan, efectivamente, lo pidan o no lo pidan sus abogados, es decir, de oficio vamos a ver un espectáculo absolutamente terrible, ¿no? Pero es que es la aplicación del artículo 9.3 de la Constitución española. No hay otra. Bueno, pues para terminar, otras dos. Cuando firmas una ley puedes hacer más libre a la gente, dijo José Luis Rodríguez Zapatero, según recuerda Kaizen. Esto, añade, explica, incluye a delincuentes de todo tipo, verbigracia. Y por fin, Juan Lobato Olovezno volvió a un viejo mantra ayer en la Asamblea de Madrid contra Ayuso. Le diré una cosa y que le quede bien claro. Apúntela si hace falta. La sanidad pública universal gratuita de calidad en este país existe gracias a un gobierno socialista de Felipe González. Y 30 años después somos los mismos los que la vamos a recuperar para los madrileños. Apúntelo. Hay que ver. Y mi madre pariendo a sus hijos en los hospitales de la Seguridad Social y en pleno franquismo. Bueno, seguramente no se fijaría. Pues se estaría removiendo de la tumba el abuelo de Pablo Iglesias, recordando la aportación de su apoyado Girón, ¿no? de Velasco en su día. Es decir, claro. Hay que recordar el seguro obligatorio, ¿no? Sí, pero bueno, estos mismos luego, si la P delante. Si el debate fuese de memoria histórica, te dirían que en la Segunda República había una sanidad maravillosa. Pero para ellos Felipe González es el creador absolutamente de todo lo que todo lo que nos rodea, ¿no? En este caso, en fin. Oye, Santiago, que pases un feliz fin de semana. Pues lo mismo disfrútalo todo lo que puedas. Bueno, hasta aquí la República de los Tontos. Vamos a irnos enseguida a hacer una pausa para la publicidad, pero antes quiero saber vuestra opinión al respecto de lo que está por venir. Es decir, cuando Pedro Sánchez vuelva a pisar territorio español, en este caso, cuando regrese de su gira extraordinaria por el mundo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a seguir ratificando en los términos en los que ya lo ha hecho desde Bali la ley del solo sí es sí? ¿Va a haber alguna crisis en el gobierno de coalición? ¿Qué es lo que pensáis que puede pasar a partir de la semana que viene? Bueno, entre las cosas, atendiendo a lo que él dijo, que esta era una ley de vanguardia y que suponía un hito y por tanto plausible, y decía verdad, porque esta ley no es la ley Montero. Tú has recordado perfectamente que la presentación de la ley, cuando se aprobó en el Consejo de Ministros, la hizo otra Montero, María Jesús Montero. Y ojo, esta ley tiene 4 coproponentes: el ministro Marlaska, el ministro del Campo, la ministra Carmen Calvo y la propia Irene Montero. Ellos fueron los que presentaron el proyecto. Por eso, cuando se planteó todo el mundo que como el Consejo de Ministros había aprobado esa ley y no estaba allí Irene Montero para presentarla, María Jesús Montero, la portavoz en su momento del gobierno, dijo que era una ley de todo el gobierno. Y es una ley de todo el gobierno, empezando por Pedro Sánchez. Es más, Pedro Sánchez ajustó cuentas, se quitó de en medio a los que eran más reacios a esa deriva, que eran tanto Carmen Calvo como el propio Campo. Esa es la circunstancia. Entonces no nos engañemos, esto no es un proceso de Montero, esto es un proceso de Pedro Sánchez. ¿Qué ocurre aquí? La gravedad de esta ley y los efectos que tiene para Pedro Sánchez, que lo que le preocupa, es que es una ley que forma parte de un proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho en España, pero es una ley que es la primera ley que está produciendo unos efectos inmediatos a diferencia de otras leyes. Es decir, lo estamos comprobando en tiempo real lo que produce. Y claro, cuando estamos viendo que un ministerio que está para proteger a las víctimas no solamente aminora el número de las víctimas machistas, sino que abre otro boquete, estamos viendo las consecuencias. Y eso es demoledor para cualquier gobierno. ¿Qué puede hacer Pedro Sánchez? Pues no sé cómo aminorará el riesgo de esa circunstancia, pero algo te va a tener
que hacer porque esto tiene un coste para el propio gobierno, para el propio Pedro Sánchez tremendo. Y sabemos que Pedro Sánchez no está para pagar costes ni muchísimo menos. Pero hay que insistir, no nos dejemos engañar un poco en este proceso. Una cosa de Irene Montero. Irene Montero debía estar cesada, bueno, no debió ser nombrada nunca, pero debía estar cesada hace mucho tiempo. Y esta ley es una ley de Pedro Sánchez. Y no solamente eso, sino que el otro día, en la primera intervención que hizo en Bali, la apoyó y dijo que era una ley extraordinaria y está intentando una maniobra absolutamente perversa, que es decir, vamos a ver que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia para que reconduzca esta ley. El Tribunal Supremo no puede reformular una ley. No puede hacer, porque entonces sería el legislador, tiene que aplicar una ley. ¿Pero qué busca? Sabe que el Tribunal Supremo no puede hacer eso. ¿Pero qué busca? Echarle la responsabilidad a los jueces. Estamos en la misma estrategia. A los señores del puro, a los periodistas, a los jueces, todo aquel que le dicen que el rey está desnudo. Y como no quiere admitir su desnudez, pues evidentemente sigue en este proceso. Unificar doctrina, dijo concretamente Sánchez, que tienen que unificar doctrina a los jueces, que es una forma de decir eso, que esto es una cosa de ellos. Yo la única certeza que tengo es que Irene Montero no va a dimitir. Ella, bueno, se va a trincherar en el ministerio y se va a defender con uñas y dientes. En cuanto a Sánchez, que estoy totalmente de acuerdo, que aquí el responsable es Pedro Sánchez, siempre hay un factor de imprevisibilidad, porque es un hombre que sabemos que en lo que él considera que es su beneficio propio puede hacer cualquier cosa. Entonces, yo en principio no creo que vaya a destituir a Irene Montero, porque en principio no lo creo, pero tampoco lo descartaría. Al fin y al cabo, una vez que aprueben los presupuestos, pues ya de lo que queda de legislatura quizás hasta se podría permitir aguantar perdiendo el apoyo de Podemos. Hay un factor y está el factor de Yolanda Díaz, que no ha dicho esta boca es mía, ese es el y ya le están lanzando mensajes. Y por cierto, el silencio de Pilar Llop, de la ministra de Justicia. Y Carmen Calvo ayer criticó... Sí, pero Llop, es que es la ministra de Justicia. ¿Por qué pensáis que se mantiene en silencio? Porque es un silencio. Alguien me comentó ayer que tiene COVID, no lo sé si es eso cierto, pero no lo sé, pero evidentemente que tengas COVID no impide que tú hagas un tuit y salgas comentando esta circunstancia. Yo creo que con relación al futuro de la ministra de Montero, Irene Montero, hay una circunstancia que efectivamente es la fractura que hay dentro de Podemos. Fue clamoroso el silencio de Yolanda Díaz, así está siendo clamoroso. Ayer Ada Colau, que está alineado precisamente con Yolanda Díaz, le preguntaron sobre este tema y dijo que no quería opinar sobre este tema. Ada Colau que opina absolutamente de todo, incluso lo que no debe, pero efectivamente en este tema dijo que no quería opinar, etcétera, etcétera, sobre los jueces, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una vía de agua tremenda, hay una fractura. Y esa fractura se demuestra no en la radicalidad, en la visceralidad absoluta de algunos tuits de Echenique y de otros miembros de Podemos. Esa vía de agua está abierta ahí. Esa está ahí. Pero independientemente de esa circunstancia, insisto, esto para el gobierno y para Pedro Sánchez es demoledor, porque estamos viendo, es el primer proyecto que se ven las consecuencias inmediatas de esto, porque claro, lo otro, el tema de la supresión del delito de secesión, como hasta que se produzca, lo no sé qué, etcétera, etcétera, pues evidentemente se está produciendo unas consecuencias que vamos a vivir evidentemente. Sí, lo estamos viendo, Sara, porque hoy en el repaso, simplemente un repaso a los titulares, a los testimonios en la prensa, es un goteo continuo, constante, de casos concretos, de mujeres violadas, de niñas maltratadas. Casos terribles, como el de Valdeluz, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sí, Podemos contra todos es uno de los titulares, e Irene Montero contra El Mundo, el del diario, por ejemplo, ABC, que ilustra esta información. Hoy hay que decir que la imagen de portada prácticamente unánime en los periódicos es para Irene Montero, para ese acto que tenía además con prácticamente la plana mayor de la Judicatura. Y es que ayer la guardia pretoriana del Partido Morano se quedó prácticamente sola defendiendo la ley del solo sí es sí, mientras ese silencio que estáis mencionando, tanto el de Alberto Garzón, el de Yolanda Díaz, es cada vez más elocuente, a mi
juicio. Veremos a ver si este fin de semana tienen alguna intervención y hablan. Hay que decir que Yolanda Díaz sí que está acudiendo a actos públicos. Pilar Llop es cierto que está ahora mismo con COVID, lleva ya un par de días. De hecho, ha habido actos en el Congreso en el que no ha estado presente, pero Yolanda sí que ha estado, pero no habla, y le han preguntado a los periodistas y sigue sin hablar. Es más, según Voz Populi, existe ahora mismo histeria en la formación de Podemos ante ese temor a que Sánchez eche a Irene Montero, a la ministra de Igualdad. Una fuente que trata con bastante asiduidad, dicen, con la ministra ve posible el fatal desenlace, aunque lo consideran poco probable y tiran de altanería para defender a la titular de Igualdad. Y hablan de que es todo el gobierno quien aprueba esta ley. De hecho, mencionan las aportaciones de esos 5 ministerios y se preguntan, ¿va el presidente a cesar a los 5 ministros? Bueno, esto es lo que se escucha en Podemos. De lo que se escucha en el Partido Socialista, Rosana, nos lo contaba Rubén Fernández a primera hora de la mañana, están bastante incómodos con esta situación. Según una pieza que firma en Libertad Digital junto a Miguel Ángel Pérez, tiene todas las esperanzas puestas en lo que decía ahora mismo Raúl, en ese criterio que debería fijar el Supremo en unas semanas por esta ley. Pero ojo, hay que aclarar que no se sabe lo que va a decir el Supremo, ni siquiera sabemos si va a sentar jurisprudencia, porque lo que tiene en ese orden del día que tanta gente menciona, esas informaciones tan viciadas del día 29, son los recursos de casación que ya tenía encima de la mesa el alto tribunal antes de la reforma de la ley, es decir, condenas impuestas a violadores o agresores sexuales con la anterior regulación penal. Y de hecho citan textualmente que lo que tiene sobre la mesa es un recurso de casación del caso de la Arandina. Pero tú fíjate los testimonios, que es a lo que yo me refería anteriormente. Por ejemplo, hoy en ABC vemos el caso de una mujer maltratada y violada por su marido de manera reiterada, al que se le ha rebajado la pena. Han vuelto a poner mi vida en manos de mi violador. El agresor de Antonia le acaban de rebajar la pena. El testimonio de otra víctima es muy duro. Ellas nos iban a proteger y al final nos perjudican. Hoy, por ejemplo, hemos conocido que solamente en un juzgado de Madrid hay hasta 40 casos que se están ahora mismo pendientes de resolución para revisar y para rebajar esas penas. En Valencia, 25. Hablabas tú del caso del Colegio Valdeluz. Estamos hablando de un profesor de música que fue condenado por abusar durante años a decenas de niños en este colegio madrileño. Hemos conocido, lo mencionabas anteriormente, el caso del abogado de uno de los miembros de la manada. En fin, es que son casos concretos. Es que cuando veamos los casos que hay detrás, y los vamos a ver inevitablemente detrás de esa estadística, van a ser casos tremendos. No tendremos manifestaciones como los que se produjeron en la manada, manifestaciones públicas, no veremos concentraciones a la puerta del Ministerio de Justicia o el del Ministerio de Igualdad, no veremos nada de eso, pero evidentemente la opinión pública, eso es tremendo. Y luego, en cuanto a lo que puede hacer el Tribunal Supremo, es que su margen de maniobra es nulo, porque hay que recordar el informe del Consejo General de Poder Judicial, que fue aprobado por unanimidad. Es decir, y ahí en el Consejo todos sabemos que hay, vocales de su padre y de su madre, es decir, están representados todos los sectores. Que la Sala Segunda del Supremo, por cierto, creo que es Manuel Marchena el que tiene que dirimir este asunto, va a cambiarse en esa posición, lo veo muy complicado. Es evidente que no se va, todos los casos no son iguales y los irá analizando cada caso, pero no para darle la vuelta al boquete este que queda abierto. Eso faltan manos para tapar ese boquete, aunque la Fiscalía evidentemente se puso ayer en el primer tiempo de saludo con el llamamiento que hizo el Ministerio, que intervenga la Fiscalía. El Fiscal General de Estado dice que no van a permitir automatismos, sino que van a andar pendiente de cada caso, pero el boquete es de tal magnitud por la incompetencia, por el sectarismo, que vamos a verlo, ¿no? Vamos a hacer, si os parece, una pausa y enseguida continuamos con este tema y otros. Es La Mañana de Federico. Nos vamos a ir a Caledonian, a la calle Javier Ferrero, a una zona extraordinaria de Madrid, donde sigue habiendo alguna que otra vivienda. Raúl, te miro a ti. Yo ya sé que tú estás muy contento, que tienes un parque maravilloso al lado. Oye, pero el parque de Berlín... Has visto que es una persona de posibles, ¿no? Pero aquí las caminatas las podría hacer en su propia casa, no tendría ni siquiera que desplazarse ni salir de casa. Las podrías hacer por las zonas comunes de las urbanizaciones de Caledonian, tanto las de casas de Javier Ferrero. Lo puedo plantear como inversión, sí. Sí, estupendo, claro que sí. Que además están en el centro de la capital, aquí en Madrid, que lo tienen todo cerca, los mejores servicios, las mejores comunicaciones, y además que también disponen de lo mejor. Son totalmente eficientes y a la vez confortables, sin resignarse, por supuesto, ni renunciar a nada. Toda la información en caledonian.es. Bueno, le enviamos el colacel a la selección española de fútbol, ¿os parece? Sí. Lo va a necesitar, ¿no? Y no te veo muy convencido, ¿eh? Yo se lo enviaría a los jueces, más bien, ¿no? Bueno, estaba emocionado ayer el seleccionador nacional
nacional después de vencer a Jordania. Yo con esta selección sin Yago Aspas no estoy muy ilusionado. Oye, precisamente. poquito a poco, veremos a ver. En esta selección no hay otra estrella que el seleccionador, o sea, olvídate. Es verdad. Bueno, eso mismo le preguntaron a Luis Enrique en la rueda de prensa de presentación. Sí. Usted es la gran estrella de esta selección. Oye, y el tipo estaba encantado, ¿eh? Sí. Claro. Ahora es streamer, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues nada, venga, Alcolacel, vamos para la selección, eso sí, que no se diga. Lucía Prieto. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud, su rápido envejecimiento, el descolgamiento, la sequedad nos está indicando una falta de nutrientes, de colágeno, que no solo se manifiesta en la piel, lo hace en todo el organismo, pero es cierto que la piel es una gran chivata y solo desde dentro podemos reforzar, revitalizar nuestro cuerpo desde dentro para que lo notemos también por fuera. Y la mejor forma, Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Nos vamos al Corte Inglés. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. Bueno, Pues cuéntanos, mira, ¿qué nos ofreces? Vuelven los cheques mágicos de Hipercor y Supermercado Corte Inglés. Solo hasta mañana sábado te devuelven el importe de todas tus compras. Todo lo que compres te lo devuelven en cheques mágicos de 10 euros. Absolutamente todo, en alimentación, droguería, perfumería, a partir de 10 euros. Y luego en Hipercor y Supermercado Corte Inglés, en la web y en la aplicación. Y luego cuanto más compres, los cheques mágicos acumulas para tus próximas compras que ya puedes hacer efectivas a partir del domingo. O sea, tú mañana haces la compra y todo lo que compres te lo devuelven en cheques. Y a partir del domingo hasta el 6 de enero Oye, qué puedes utilizarlos. Esto es Cheques fantástico. mágicos, esto es así. Además, nos viene muy bien para los gastos extra de Navidad en Supermercado Corte Inglés, en la web y en la aplicación para todas esas compras. Estupendo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y enseguida nos va a contar Luis Fernando Quintero qué es lo que está pasando en la bolsa y vamos con más cuestiones. Bueno, tendremos que hablar también de los médicos. Por fin hay un acuerdo para frenar esa manifestación, esa huelga, en Madrid, en esa primera huelga en Madrid. Pero claro, es que ahora llegan, como es lógico y normal y era previsible, los médicos de otras comunidades autónomas, las que todavía no se han manifestado al respecto, porque hay otras que ya lo han hecho, como por ejemplo los catalanes, y se ponen en huelga. Sí, pero me parece que en Madrid todavía hay una huelga convocada para el lunes efectivamente, pero bueno, de pediatras. Es un éxito de Escudero, Sí. Tiene mérito, para que luego digan que... Hay un principio de acuerdo, está firmado, se ha solventado. Es verdad que se adoptan de alguna manera medidas que recuperan de alguna forma los antiguos sistemas de urgencias o medios de urgencias rurales, ¿no? que era lo que ellos reclamaban, y además esas unidades multidisciplinares, ¿no? de médico, enfermero, celador, que es lo que ellos reclamaban, y bueno, pues se ha cedido por ambas partes, entiendo, para llegar a ese punto. A ver si esa segunda también se puede desconvocar. Enseguida lo vamos a abordar. Es la mañana. Es radio. ¿Qué tal? Buenos días. Te veo ahí al pie del cañón, ahí viendo cómo abre la bolsa. Pues sí, viendo las cotizaciones. Sí. Ahora me lo cuentas, porque voy a contar primero el tiempo. No, es que esto lo he aprendido de Federico. No. Oye, el tiempo también cotiza, ¿eh? Ya lo hablaremos algún día. Sí, bueno, es que interesante. Bueno, que llegan las primeras nieves, 1.500 metros es la cota, que baja sobre todo en el sistema central, en el norte peninsular, allí en Cantabria, pero además también en las Islas Canarias, en Baleares y en Galicia, lluvias. Así que, oye, incluso en Canarias, eso sí, en las zonas más elevadas de las islas. O sea que la sequía está extraordinaria y fruto del cambio climático, como todos los años, se ha acabado en Bueno, hay en noviembre, algunos ¿no? puntos en donde el otro día nos escribían desde Jaén, desde Granada, Sí, en algunos puntos. pero es que yo estaba pensando en Galicia, que este verano Pero leías la nunca hay prensa y problema de parece lluvia. que Donde hay íbamos- problema de lluvia es en que Andalucía. íbamos camino del Sáhara y evidentemente ya ha empezado a llover y ya no parará. Tiene que llover mucho, no parará tiene que llover hasta mucho. mayo. Efectivamente. Hay Bueno, una hasta sequía ahora, muy extendida, hasta como ahora siempre. en el centro de Madrid tenemos 8 grados, hoy la máxima será de 13, está lloviendo, así que la temperatura hay que decir que es agradable, que no es fría del todo. Y en Tenerife y en Las Palmas, como les comentaba anteriormente, en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, 25 grados. No sé si para celebrar las candidaturas para la alcaldía Sí. de una ministra ausente, por cierto, luego lo Un comentaremos. poco anodina la candidatura, ¿no? Sí. Y la mínima en Soria, 1 gradito, hasta aquí el tiempo con Repsol te Repsol. ha ofrecido
conocido la información del tiempo. ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas? Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. Es la mañana. Es radio. Ahora sí, Luis Fernando. Sí, bueno, el IBEX 35, Rosana, se está notando ahora mismo un ligero 0,12%, cotiza prácticamente plano, pero ya ha perdido ese nivel de los 8.100 con el que lleva peleándose toda la semana, lo ha superado por momentos únicamente, pero en este momento 8.052 puntos para un IBEX 35 que sigue pendiente de lo que diga la señora Lagarde sobre sus previsiones económicas para tratar de averiguar cuál puede ser los avances sobre políticas de tipos de interés del Banco Central Europeo. Insisto, vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Sigue estando en pérdidas en el año y todo hace indicar que no vaya a cambiar la tendencia en las próximas semanas. Bueno, y Loomfy, vamos a recordar qué es, para qué nos sirve. Sí, es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para hacer más atractivo el puesto de trabajo, poder así atraer talento y retenerlo. Y lo hace flexibilizando el puesto de trabajo a través de la posibilidad de hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes sin tener que ir al despacho a suplicar. Desde la aplicación el empleado puede hacerse el adelanto y no generarle ningún tipo de problema a la empresa. Esto está genial, porque aparte de que es discreto, oye, nadie se tiene que enterar de que tú estás pidiendo un adelanto, pues oye... Bueno, y sobre todo, y lo más importante, que no impactas en la cuenta de resultados de la compañía. Sí, y tampoco te impacta a ti que, oye, el dar el paso de entrar en un despacho y pedir un adelanto de nómina, pues también el móvil y hacer así claro, que ir al despacho. Oye. Digo yo que tendrá un límite, ¿no? No, puedes hacerte el adelanto de la nómina generada, no te van a dar más, te van a dar lo que has generado hasta ese momento. Estupendo. Bueno, y este fin de semana, ¿con qué nos vais a sorprender en Tu Dinero Nunca Duerme? Bueno, pues mira, el domingo de 2 a 3 de la tarde vamos a contar con Verónica Llera, que es del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management, gestora que lleva en el año un más 17%, que se dice pronto en este entorno de caídas de índices, y le vamos a preguntar por las inversiones que tiene Cobas en Asia. Es interesantísimo porque parece que nos dicen, no, mercado asiático, a ver qué compañías tienen. Pues mucha atención porque son compañías que tienen productos que todos tenemos en casa. ¿Ah, sí? Y nos van a resultar unas tesis muy interesantes. Sí, bueno, pues os escucharemos, claro que sí, te escucharemos este fin de semana. Oye, que se me iba Verónica a la vista. Y bueno, va a ser uno de los grandes conciertos, preparado? ¿No? Sí, estoy con el dispositivo. Bueno, noticia de interés cultural de la 11, hablamos de Maroon 5, que estará de gira en nuestro país el próximo año. Fechas, 15 de junio en Madrid y 16 en Barcelona. Las entradas, cuando salen a la venta, pues en media hora, a las 10 de la mañana, todos con el móvil preparado, todos aquellos fans de Maroon 5 como tú. Oye, ¿y esto y el precio, esto cuánto? Bueno, sí, el gestito depende, si quieres escuchar música puedes pagar 30 euros. Ahora, si quieres verles cerquita, hasta 250 euros la entrada. Hombre, hay que reconocer que cuando vas a un concierto de Maroon 5 no vas a escuchar música solo, o sea, porque bueno, en fin, es un... Generalmente ya los tienes escuchados. Sí, vas a bailar, a pasártelo bien. Ahí en fin, reserva 250 pues para... me voy a ver ¿sabes? A Muse, pero... 15 de junio. Venga. Me siento un poco fuera de juego. Bueno, hablábamos anteriormente de ese conflicto, ¿no?, con los médicos, esa solución que se ha alcanzado en la Comunidad de Madrid por parte de Escudero, lo resaltaba anteriormente Raúl Sala, pero es que hay más movilizaciones pendientes. Bueno, fíjate, lo resaltaba que el mérito no exclusivamente, evidentemente, era del consejero madrileño, de Enrique Ruiz Escudero, que llegaba, y por eso hoy los periódicos de papel no lo recogen. Sí, algunas segundas ediciones sí, al filo de las 12 de la noche aproximadamente, tras 7 horas, que esto también tiene bastante mérito, de reunión y de negociaciones. Pero fíjate la interpretación que hace el diario El País. Los médicos logran que la Comunidad de Madrid abra las urgencias con un equipo que se autogestiona y desconvocan, por tanto, esa huelga. La Consejería de Sanidad abrirá finalmente 49 centros de urgencias con doctores en lugar de los 78 que había prometido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Hay que recordar que el diario El País ha abierto durante días con esta cuestión, especialmente el lunes, después de la manifestación que recorrió las calles madrileñas del
el pasado domingo en un claro sesgo político, como denunciaba la propia presidenta madrileña. En cambio, por ejemplo, hoy no encontrarás nada sobre esa huelga, efectivamente, que podría en Cataluña tampoco se supo nada de la huelga de los médicos en Cantabria. Yo decía en el diario Montañés, pero lo del domingo, la manifestación no era una cuestión de sanitaria, era de instrumentalización política contra la presidenta de la comunidad, que lo vio todo el mundo, porque se ve en las declaraciones, las manifestaciones que se produjeron, bueno, y determinadas presencias, ¿no?, de gente que no cree en la sanidad pública, sino que busca directamente el acomodo en la sanidad privada, ¿no? Es decir, que yo creo que era una maniobra, evidentemente, y una instrumentalización. Hay un problema sanitario, pero no solamente en Madrid, donde los hay, sino en toda España. Y evidentemente tenemos una falta de médicos, hay una falta creciente, cada vez vivimos más y necesitamos mejores tratamientos, etcétera, etcétera. Y ese es un problema que tendría que ser un problema de Estado, de resolución, en el que nos tendríamos que poner manos a la obra, pero ni los temas de fondo no se abordan. Aquí estamos en la agenda electoral permanente, cada 24 horas, ni se aborda esto, ni se abordan temas de comunicaciones ni de otra naturaleza, y eso es así, y lo vamos a pagar una factura muy alta, que hay cosas en este país que están sin abordar. Claro, tendríamos que estar en otras cosas, como bien acabas de decir, Paco, porque lógicamente vivimos en un país que tiene una esperanza de vida extraordinaria. Solo después de Japón, España es el país donde la gente vive más años y además con mayor calidad de vida, pero lógicamente hay una serie de enfermedades que están asociadas a la edad, unas degeneraciones que están asociadas a la edad, y son pues unidades, departamentos de los hospitales, de los centros de salud, por ejemplo, esa especialidad geriátrica, ¿no?, la geriatría, que es una especialidad todavía tan residual en los centros de salud, en las intervenciones asistenciales de primera mano, cuando debería de ser como un pediatra, como un especialista de primer orden, ¿no? Porque tenemos una población, lógicamente, pues a partir envejecida, pues como digo, con calidad de vida, pero con unas patologías asociadas a la edad. Bueno, pues en eso, que es en lo que tendrían que estar los políticos, en afrontar uno de los grandes retos que tiene este país por delante, estamos en otras cosas. Una propuesta que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid y que ha sido bastante polémica, además con algunas declaraciones por parte de los sindicatos médicos, yo creo que bastante pues deleznables, es la contratación de profesionales extracomunitarios, ¿no? Sí, eso a mí me parece una medida necesaria, porque mientras no se resuelvan los problemas que hay aquí, entre ellos yo creo que habría que revisar el MIR porque médico de atención primaria general, no sé yo si necesita 11 años de formación, pues yo creo que podría empezar a trabajar antes, pero evidentemente pues si no hay médicos, pues traerlos de otros países, ¿por qué no? En relación con lo que decías de la atención geriátrica, ahora mismo es prácticamente toda la inmigración que llega, especialmente la latina, de Iberoamérica, todo lo absorbe la atención a las personas mayores. Pero claro, es una atención que se busca muy barata y muy poco especializada, porque no hay recursos, pero es que eso va a absorber muchísimos recursos, porque la población va a estar todavía mucho más envejecida de lo que está. Las generaciones del baby boom son las que se van a empezar a jubilar ahora y son los que dentro de 20, 30 años van a ser ancianos. No, pero es un problema que estamos viendo en el presente, pero que a futuro va a agravarse porque no están dejando de niños. Es decir, los datos de crecimiento demográfico son terribles, los que se están produciendo. Año tras año se van hundiendo y no se abordan, ¿no? Y por tanto es verdad, en el caso de Madrid, que es una de las que tiene mayor calidad de su tratamiento sanitario y mayor, de tiempo de vida, etcétera, etcétera, pues también eso crea unos problemas que hay que abordar. Yo lo que no creo es que debemos deteriorar la formación, porque uno de nuestros médicos, porque yo creo que es una formación de la que debemos sentir orgullosos. Lo que sí no tiene sentido es que haya más facultades de ciencias de la información que de medicina en algunos lugares. Es que es un despropósito. Entonces hay que crear facultades de medicina, hay que darles la formación adecuada, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, los médicos extracomunitarios que se pueden incorporar tienen que hacerse, pero también con garantías. Es decir, ha habido algunos fraudes en este terreno que tampoco podemos correr riesgos. Es evidente que no hay médicos.
No hay médicos. No. Pero ¿qué pasa? Que estas cuestiones, que son las realmente importantes, sobre todo pensando en el futuro, son difíciles de resolver. Entonces es mejor dedicarse a cosas que ya están resueltas, como la violación y los abusos sexuales que están en el Código Penal desde hace 100 y pico años, el aborto que está regulado también, todas estas cuestiones del feminismo, que la mayoría ya hace muchos años que están resueltas. Claro, eso tiene como más glamour, ¿no? Tiene ese marchamo ideológico, y encima es más fácil. Y sin embargo esto, que es un problema muy serio. Hombre, y que nos lleva, por ejemplo, a otra... Requiere trabajo, requiere planificación a largo plazo. Por supuesto. Y es no que es tan creemos, fácil venderlo así. Es que creemos que las cosas, menos, digamos, con anunciarlas en un tuit hemos resuelto el problema. No, eso requiere mucho trabajo, mucho tiempo de despacho, a los cuales nuestros políticos no se dedican, porque viven en la pasarela constantemente. ¿Qué tiempo tienen nuestros políticos para dedicar a la gestión, para pensar a las cosas que tienen que hacer, para abordar problemas de fondo? No, porque están en el tuit permanente. Las pensiones, por ejemplo, llevamos años con un tirar para adelante, cada año se coge más de presupuestos, con la seguridad social en quiebra, ningún político lo dice, está en quiebra, porque el sistema está pensado para que las pensiones se pagan con las cotizaciones. Y ahora mismo cada vez cada año una parte mayor ya va a presupuestos, a los impuestos. Eso va a llegar un momento que no se va a poder pagar las pensiones, y nadie quiere afrontar ese problema. Es que ni se atreven a decirlo los políticos. Comentábamos anteriormente los políticos. Bueno, tenemos a una ministra de Sanidad que está ausente, ya está en su candidatura a la alcaldía de Las Palmas, que es la señora Darias. Y luego, pero fíjate, lo que comentabas antes, Paco, una cosa nos lleva a otra, decías tú. Bueno, es que no tiene sentido que haya más facultades de ciencias de la información que facultades de medicina, y que haya estudiantes brillantes, con verdadera vocación para esta profesión, que desde luego es una profesión vocacional, la de la medicina, que se quedan fuera del sistema, porque tenemos un sistema de BAU, de prueba de acceso a la universidad, que es diferente en cada una de las comunidades autónomas, y que está penalizando a aquellos estudiantes que viven o estudian en comunidades que en ese sentido son, digamos, más exigentes con los currículums, con los requisitos necesarios para abordar esa prueba, como por ejemplo en Madrid, lo hemos visto, y se está reclamando esa prueba que ahora mismo se está comentando, ¿no?, con la nueva BAU única para toda España, y no hay manera. Ni la va a haber. Y es otro problema. No va a haberla, es decir, esa prueba nacional en la que el nivel de exigencia sea el mismo, independientemente de dónde vivas, dónde estudies, no se va a hacer. Porque hemos organizado un sistema precisamente que va a la dirección contraria, regalar el aprobado, decir que los datos de fracaso escolar los hemos mejorado porque hemos bajado el nivel de exigencia, y así sucesivamente. Es que nos estamos engañando, y estos temas no se plantean, y lamentablemente pues lo estamos pagando, porque claro, decimos un poco el estado de la sanidad, pero los datos que ayer conocimos sobre la deuda pública, es que es un nivel de estratosférico lo que estamos teniendo ahí. ¿Quién va a pagar eso? ¿Cómo lo vamos a pagar? Es que estamos hipotecando generaciones enteras. Ya de hecho, esta generación ya está pagando parte de esa hipoteca, porque una parte de los presupuestos del Estado van a pagar esos intereses de esa deuda que vamos acumulando. Pero nadie quiere hablar de eso, nadie está interesado en hablar de estos temas, ¿no? 1,5 millones de deuda. Y conviene recordar que a principios de siglo, o sea, de los años 2000, estaba en 400.000, 500.000 millones. O sea, se ha triplicado en 20 años. Y de más. Eso, lo que tú dices, y no llega a ser el 150% del PIB, que es una barbaridad, porque el PIB también se ha elevado mucho por la inflación, pero vamos camino de eso, y eso es insostenible. Pero ahí también hay una responsabilidad enorme del Banco Central Europeo, que está incumpliendo de manera sistemática su objetivo fundacional. Se creó el Banco Central Europeo y renunciamos a la política monetaria, a los estados, para evitar esto. ¿Qué más? Estamos en la misma situación que si Sánchez tuviese la peseta y estuviese devaluando y dándole a la maquinilla. Entonces, lo que era el Banco Central alemán, que era el que inspiró esto, su principal cometido era evitar el endeudamiento y la inflación. Y aquí hay barra libre. Si el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, Sánchez tiene que convocar elecciones en 2 semanas. Pero luego es que vemos a gestos de hipocresía. Yendo ayer otro tema, el llamado corredor mediterráneo, ¿no?
periódicamente se celebran reuniones que asisten mandatarios de los distintos partidos. Ayer 1.500 empresarios. 1.500 empresarios, el presidente de Aragonés, Chimo Puig, etcétera, la ministra, etcétera. Y todos echando balones fuera sobre que hay que hacerlo, es urgente, no sé qué. Y yo me preguntaba a mí mismo, pero si están allí los señores que deben resolver ese problema, ¿qué nos cuentan a los demás? ¿Qué nos cuentan? Si son ustedes los que tienen que resolver ese problema del corredor mediterráneo. Oye, que llevan décadas, además, porque esto no es que sea una idea reciente. Pues nada, se sientan allí 1.500 señores, presidentes autonómicos, ministros, se toman una copa diciendo esto es urgente, no sé qué, no sé cuándo, una obra prioritaria, no sé qué. Pues ¿Pero qué me cuentan a mí? Pero si son ustedes, en lugar del copetín que han organizado, siéntense en una mesa, resuelvan el problema y hagan esa obra de infraestructura que es evidentemente muy necesaria, como otras muchas. Pues claro, aquí hemos hecho esfuerzos de inversión, pero ojo, podemos llegar a un momento en que las obras de conservación se están dejando de hacer, porque el presupuesto no se destina a eso, y nos podemos encontrar un día un problema como el que se planteó en Italia en su día, de un puente que se cae porque nos están haciendo las obras de conservación, No, es decir, a ese capítulo de infraestructura no se está haciendo nada. En la 6 ya se ha caído uno. Claro, es que ese tema... En fin, Silvia Ribeiro, Pedíamos cuéntanos, esta mañana, los oyentes. Rosana, a los oyentes que nos enviasen su opinión acerca de una hipotética dimisión de la ministra de Igualdad, de Irene Montero, ante ese clamor que nos hemos encontrado en la prensa, entre los jueces, fiscales, etcétera. No voy a desvelar el resultado de esta encuesta, lo voy a dejar para después de la publicidad, pero sí os adelanto que hay una teoría bastante preocupante que empieza a correr como la pólvora entre la audiencia. Lo escuchamos en unos minutos. Es la mañana. Es radio. Me he quedado pensando en la teoría esta que está circulando ya entre la audiencia. Pues no sé si recuerdas que, no sé exacto el día de la semana, creo que fue el miércoles, nos llamaba una oyente que trabajaba en el registro civil. Ella nos estaba advirtiendo, nos decía que efectivamente se están realizando muchísimas nacionalizaciones express en busca de votos. Bueno, pues la teoría de nuestros oyentes va por ahí. Está intentando lo mismo en las cárceles el gobierno, buscar ahí votos. ¿Y sería este el primer gobierno que hace eso o ya ha pasado? ¿Que esta va a dimitir la Irene? Hombre, por favor, tiene detrás a Jaja, al macho alfa que la va a defender, vamos, sus intereses. Suarén lo va a defender con dientes y espada. Aquí no dimite nadie. Irene Montero no va a dimitir, ni la va a echar Sánchez ni Yolanda Díaz. Luego lo taparán con otra cosa, que sacarán otra cosa que hagan y ya está. Y sacan una cosa, lo demás rasca mucho y resulta que ahora la han tapado con lo de Irene Montero. Tengo una reflexión. Podemos estar perdiendo votos. No sabe de dónde rascar más votos. Si miramos los antecedentes y el currículum de los miembros de Podemos, pues ya vemos que no tienen escrúpulos. Yo no digo nada más. Y por otro lado, si dimite Irene Montero, ¿quién la va a sustituir? ¿Pim pam pum? Vamos, aviados. Llamarme mal pensado, pero recuerdo que cuando el gobierno de Felipe González, allá por el año 96, sabía que iba a perder las elecciones, pues escarceló a miles y miles de delincuentes de todo tipo, clase y condición para crearle un mal ambiente al nuevo gobierno del Partido Popular. Ha llegado el Black Friday para los delincuentes, gracias a Sánchez. Los sediciosos ya no lo son exonerados, los etarras ya están reagrupados y llegan al 3er grado y ya en el País Vasco les sueltan. Los violadores y pedófilos a la calle, todo ventajas, todos son rebajas si eres delincuente. Varones socialistas y candidatos electorales, Amayo, Mónica García, Lobato, ¿por qué se ponen ahora de perfil? Pues por las elecciones. Porque no lo cuestionaron cuando estaban las advertencias del sí es sí. Aparte de que es un clamor lo que está pasando con esta señora, la culpa no la tiene Pedro Sánchez, la culpa la tienen los que pueden derrocarle, como son, por ejemplo, pues Vara, de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera, que en vez de esconderse detrás de sus puestos, lo que tienen que hacer es, los diputados que tienen, hacer una moción de censura. PNV, Bildu, Teruel existe, Podemos, Esquerra, Junts per Cat, Partido Socialista, donde está Margarita Robles, Ciudadanos, que habla de mociones de censura, todos a pedir perdón hoy. Y se ha demostrado que quien más protege a las mujeres son los fachas, homófobos y machistas de PP y Vox.
Bueno, de hecho, ayer Ciudadanos lo mencionaba ahora mismo un oyente que tiene, creo que mucho que callar ahora en este momento tan cuestionado la ley solo sí es sí. Iniciaba una campaña en redes sociales. ¿A qué esperas, Feijóo? Era la pregunta que se hacía. Moción de censura ya para el presidente del gobierno, que hoy es básicamente lo que pide Ignacio Camacho en las páginas del diario ABC. Hay muchas más razones objetivas para una moción de censura que cuando Sánchez presentó la suya. Si fuese por merecimiento no haría falta esperar a la voladura del Código Penal en ciernes. Los engaños, el fracaso de la gestión, el sectarismo de esas leyes merecen una censura perenne, aunque sea inviable en la práctica derribar ahora mismo al gabinete, porque le sigue blindando una mayoría parlamentaria sostenida. Y aquí tenemos otro motivo más por un pacto con delincuentes. Y es que casi como con la ley solo sí es sí, Rosana, a cuentagotas nos vamos enterando de las cesiones del gobierno. De momento, 2 más en el día de ayer: acuerdo con el PNV para el cupo vasco y con Bildu para la gestión de los impuestos a las eléctricas, y a la banca también a varios impuestos sobre medio ambiente, sobre cambio climático. Bueno, y no nos olvidemos, porque claro, con este sistema de política por inundación, que de distintos temas, y el cuponazo que se acaba de negociar en unas condiciones absolutamente extraordinarias, que además se introduce otra cláusula por el cual la exigencia de déficit en el País Vasco va a ser menor que en el resto de comunidades. Es decir, es que es un abuso detrás de otro. Ya nos hemos acostumbrado al cuponazo, un sistema privilegiado por el cual una región, una autonomía rica, en lugar de ser contribuyente al resto, recibe del resto, por el procedimiento de fijar, esta es la cantidad y ahora vamos a hacer la operación que nos dé este resultado. Y ahí es muy interesante. En virtud de unos derechos feudales. Y ahí es muy interesante lo que va a suceder, ¿no? Y lo que se está preparando, que es ese nuevo tripartito, donde Otegi desde luego va a tener un papel fundamental. Y decía una oyente, dice, los terceros grados, no. Los segundos grados como terceros grados a partir de la ley penitenciaria del reglamento, con el famoso artículo el 100.2, el que ya se aplicó a Jordi Pujol, el que dicen que se querría aplicar ahora a Bárcenas y demás. No, es que se están concediendo terceros grados a etarras, asesinos que deberían de estar en prisión. Pero a mí me sigue sorprendiendo de verdad la gente que sigue pensando que los presidentes autonómicos socialistas tienen todavía algo de poder en su partido. El mito de los varones es muy resistente a la realidad. Sobre todo porque el centro derecha confía en un partido socialista que no existe. Vamos a ver, yo es que me acuerdo aquella cantinela, que cuando se iba a sacar adelante el nuevo estatuto de Cataluña, en el que al final se paró en el Tribunal Constitucional, y ahora que se quiere introducir de nuevo, todos decían que estaba esperando que Bono liderara como capitán la reacción y la rebelión de los diputados socialistas. Alfonso Guerra votó en el Congreso. Exactamente. La única rebelión que se ha producido en cuanto a la fractura en el voto del Partido Socialista han sido en dos circunstancias. Una, cuando el PSC apoyó la autodeterminación en Cataluña y rompieron la disciplina de voto en tiempos de Rubalcaba, votando a favor Meritxell Batet, entre otros, a favor del derecho de autodeterminación de Cataluña, y en el célebre el tema del apoyo o no apoyo a Rajoy en su día. Han sido las dos circunstancias, pero nadie se va a levantar dentro del Partido Socialista contra Pedro Sánchez, que pierda toda esperanza. Es decir, es que dar la batalla en ese sentido es absolutamente idiota a mi juicio, pero luego habría que dar batalla, y eso sí que estoy en completo desacuerdo con algunos análisis que se hacen, de decir, no, es que si Feijóo presenta la moción de censura, como no tiene los votos suficientes, va a reforzar a Pedro Sánchez. No es verdad. Es decir, Felipe González, que es el precedente que acaba de establecer, presentó una moción de censura, como todos sabemos, contra Adolfo Suárez 10 meses antes de llegar al poder. Y aceleró el deterioro y efectivamente perdió las mociones de censura esa votación. No están para ganarlas. Las mociones de censura no están para ganarlas. Es que en este caso ya además también hay una exigencia moral que va más allá de la política para presentar la moción de censura, al margen del resultado parlamentario que tenga. Pero conociendo como conocemos al PP, sabéis que campañas como esta de Ciudadanos, el efecto que van a conseguir es el contrario, porque la respuesta va a ser no vamos a tolerar que nos marquen la agenda, y cuanto más se le presione de Ciudadanos y desde Vox al PP... No, yo creo que el PP no lo va a presentar. No lo va a presentar. Porque con esa visión tan reduccionista y partidista de ¿qué más dará que la propuesta sea de Ciudadanos o que la idea sea de uno o de otro? Si te están ofreciendo
ofreciendo presentarte a Feijóo como candidato. Claro, la cuestión sería, ¿tendría que defender la Cuca Gamarra en el parque de Feijóo? ¿No? Bueno, claro, eso será para otro programa. Raúl, ¿vamos a brindar con Balduero? ¿Vamos a ir haciendo esa bodeguita? Que nunca nos falte un motivo, Rosana, para brindar con Balduero, con ese vino. Qué mejor regalo para hacer estas Navidades, y ya no solo para consumir en estas fechas tan entrañables, donde siempre nos reunimos con nuestra familia y amigos, o si no, para posterior, para un regalo, como digo, para poner en la carta de sus reyes, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Además, ahora, en vísperas de la Navidad, te lo preparan en packs especiales, y hay un pack que expresamente se llama así, el pack de los más premiados, que incluye, pues ya lo sabes, el Balduero 6 años, que es uno de los mejores 70 vinos del mundo, premiado el año pasado, y también está, por supuesto, mención aparte, el Balduero 12 años, uno de los 7 magníficos del mundo. Estos packs de los que estamos hablando, basta pedirlos en el 600-600-040 o te lo envían directamente a casa en baldueroencasa.com, y por supuesto también un clásico en las tiendas gourmet del Corte Inglés. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida recibimos ya a Vanessa Vallecillo, que viene con la última hora de la información, que están pasando cosas. Es La Mañana de Federico. Vanessa Vallecillo, buenos días de Buenos nuevo. días, bueno, Rosana. ¿por dónde va la actualidad hasta ahora? Bueno, pues lo primero que cabe destacar es que hoy se cumple el plazo fijado por Irene Montero para que la ley trans se apruebe este año en el Congreso, y esto cobra pues más relevancia, si cabe, por el paralelismo que mantiene con la ley del sí es sí, y por qué no decirlo, por las pocas voces que está habiendo alertando de que esto se revise mejor, porque podría seguir el mismo camino. Sea como sea, el Gobierno no tiene pensado ahora mismo depurar responsabilidades por la ley del sí es sí, y así la ha manifestado la ministra Teresa Rivera. Me parece que es precipitado en este momento el buscar esa primera respuesta destructiva en relación con el Gobierno. Bueno, pues mientras esto pasa, la policía alerta y recuerda, y así nos lo ha hecho saber además a este programa, que todos estos violadores y pederastas a los que se les va a reducir condena o que van a quedar en libertad lo van a hacer sin vigilancia policial, que esto conviene recordarlo también. Por cierto, que hoy la Junta de Portavoces también se va a reunir para preparar el primer pleno para debatir la supresión del delito de sedición. Se ha fijado para el día 24. Y por último, la actualidad también pasa por la red social Twitter. 10 seconds. 10, 9, 8, 7. Bueno, estamos escuchando a un grupo de trabajadores de la compañía grabando una cuenta atrás antes de ser despedidos después de 9 años, dicen de la empresa. Elon Musk había enviado un correo a los trabajadores con 2 opciones, que era o seguir en la empresa con unas condiciones laborales más duras o renunciar y ser indemnizados. Aún no hay cifras oficiales, pero se dice que han sido miles los empleados que han dejado la compañía, hasta el punto que han tenido que cerrar la mayoría de las oficinas. Así que se han marchado hasta los que tenían que dar de baja los servicios, para que nos hagamos una idea, y a esto se suman a los 7.000 que ya despidió hace más o menos un mes. Bueno, no conozco el detalle del acuerdo y de las condiciones, pero una de ellas, por ejemplo, era la desaparición del teletrabajo. Es que Elon Musk dijo que el teletrabajo se había terminado, que la gente tenía que ir a la oficina a trabajar, y creo que eso no debió sentar demasiado bien entre algunos de los empleados. En cualquier caso, que no pierdan la esperanza con esta cuenta atrás, porque el otro día conocíamos que varios de los ingenieros de telecomunicaciones, informáticos, además auténticos genios, por cierto, la mayoría de ellos de origen hindú, de la oficina de San Francisco, habían vuelto otra vez a ser contratados después de que el propio Elon Musk reconociese que se había equivocado en despedir a gente muy creativa, gente pues que lleva muchísimos años en la empresa, en este caso llevaban 12, e incluso se fotografiaron con él y luego pues lo celebraron todos juntos. Así que esto, en fin, es un show también que está haciendo. No sé qué significará, pero él, por ejemplo, ha publicado un meme horrible en su propia red social, en Twitter, junto a una tumba, pues simulando el fallecimiento de Twitter. Sí, bueno. Pues ahora habrá que esperar que resucite, ¿no? Que resucite, no sé si como un muerto viviente o no sé lo que será, si no lo es ya. Twitter es eso. En fin, muchas gracias, Vanessa. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, también de negro. Es que hoy me estaba fijando, nos hemos puesto las 5, porque Maite también está de negro. Esto, pero no es luto, es por loquillo, por la canción, ¿no? Voy de negro. Eso es, que además define bastante mi personalidad. Bueno, el negro es elegante, ¿no? Raúl y yo desentonamos por muchas cosas, entre otras cosas por la vestimenta. Que como Raúl
lo sabe. Mira, Raúl lleva una camisa azul oscura, ¿no? Teniéndote aquí, no puedo resistirme. ¿Qué ha pasado con Sabina y Pancho Varona? ¿Qué hay detrás de esa ruptura que es que me parece todavía más fuerte que la de Ana María Aldón y Ortega Cano? Es que no tengo muchos detalles. Yo me he quedado en lo que dijo de que el comunismo es un fracaso. Que han roto, ¿no? Porque es un culebrón ese, ¿eh? 40 años de amistad, 40 años de colaboraciones y de repente llega Joaquín Sabina, descubre que existe algo más allá de la izquierda y decide que Pancho Varona se acabó, que se apea de la lista. Oye, pues yo aprovechando que te tengo aquí, te quiero preguntar por qué ahora Irene Montero se viste de Tamara. Es verdad, de Tamara Falcó. No lo entiendo. Ha sustituido a Rita Maestre. Sí, porque que era ahora, la auténtica Irene, la auténtica Tamara Falcó. ¿Dónde está la Irene Montero de toda la vida? En fin, vamos a hablar de Crónica Rosa, efectivamente, porque además se nos quedó pendiente el otro día comentar lo del príncipe de Zamunda, que no nos dio tiempo. Y me refiero al atuendo de Pedro Sánchez y de su esposa, que luego mucha gente comparó con la foto de La Bella y la Bestia. Y es que iban vestidos... Y también él iba un poco estilo Carlos Jesús, ¿os acordáis? Ay, sí, es verdad. ¿Cómo era? Es que no me acuerdo. Sí. Eso lo veíamos. Raticulín. Eso. Cuando salíamos de la linterna a las 12 de la noche veíamos a Raticulín. Madre mía, vaya años. Bueno, en fin, que hay muchos temas de Crónica Rosa que tenemos que contar. Me gustaría dedicarle unos minutos a que este domingo se cumple el octavo, se conmemora la muerte, el octavo aniversario de la muerte de Cayetana de Alba. Y como tenemos aquí a Bea Cortázar, tenemos también a Dani Carande y a Emilia Landaluce, pues creo que se merece unos minutos, ¿no? Porque ella fue a la Crónica Rosa, pues yo creo que no se puede, usar la palabra musa parece feo, pero es que ella fue un referente absoluto. Durante años iluminó absolutamente portadas, tertulias, después además se puso al mundo por montera, se critique o no se critique, es personaje y vamos a dedicarle un tiempo. Hay que hablar de Cristiano Ronaldo. Mira la evolución. Hombre, de Cayetana de Alba a Ana María Aldón. Bueno, solo comparable a lo mejor, no sé, a Carmen Ordóñez, por ejemplo. Yo defiendo a todos. Pues a mí me dicen que defiendo a Esther Doña, vamos a ver. A mí ya me vale cualquier cosa que va a demandar. De las causas imposibles, que va a demandar, por cierto, nos ha dicho que va a demandar, efectivamente, todo lo. Pero yo ese tema, fíjate que creo que no lo voy a sacar en pos de la salud mental, efectivamente, porque la gente que está criticando ahora a Esther está hablando de enfermedades mentales y yo creo que ya vamos a dejar de jugar con el psicocheque, como lo llama Federico, ¿vale? ¿Qué más tenemos que contar? Lo de Cristiano Ronaldo, que recibió el pésame de Isabel II, de una parte de la Casa Real Británica cuando muere su bebé. Ayer estaba Georgina en los Grammy Latino, en todo su esplendor, toda ella, y la han cazado en la revista Hola, tienen las fotos haciéndose las uñas disfrazada con peluca roja, gafas de sol y sudadera. Y digo yo, pero si estás llamando más la atención que si fueras como va Georgina normalmente con el bolso de Hermés por Las Vegas. ¿Por qué? Para que no la reconocieran. Claro, sí. Entonces, se disfraza de persona que necesita ser reconocida. Sí. Por cierto, ¿has visto la serie de David Beckham? Que yo sé que te gusta mucho ahora hablando de futbolistas. Es que como es documental, ya lo sé que me la has recomendado. La tengo que ver porque me veo todo lo que... No la he visto, pero el papelón que está haciendo Beckham en el Mundial de Qatar deja mucho de... Sí, en general todos los que están alrededor del Mundial. Sabiendo un poco cómo se adjudicó ese Mundial, precisamente en que estaba competencia con Inglaterra y él era un heraldo de la candidatura inglesa, ¿no? Las circunstancias de esa candidatura, que él ahora blanquee ese régimen. Es que en general... Bueno, es verdad que lo viste todo muy bien, pero bueno. Lo de Shakira es cierto que ha dicho que no estaba ni entre sus planes ir al Mundial, que no se debe a causas relacionadas con los derechos humanos, que jamás se lo planteó, nos han dicho fuentes cercanas a la cantante. Bueno, eso por un lado. De Ana María Aldón, por supuesto, hay que hablar. Dice que quiere empezar el año gusta, en su casa Ana nueva. María Aldón. No sé, hay algo ahí que te atrae. Porque pero es una mujer atractiva, ¿no? Yo creo que tiene un punto así, Sharon Stone. ¿No? No te convence. Lo estáis poniendo como un semáforo, lo estáis poniendo como un semáforo. No sé lo que habéis preguntado. Acabas de decir un punto Sharon Stone. Ahora se parece. Pero en teñido. Sharon Stone es una musa, no sé, pero para hombres, para mujeres, para todos. Ha sido casi una blasfemia, Isabel, por Dios. Acabo de meter la pata porque así la llamamos en algunos chats que tenemos privados. Bueno, y luego hay que hablar también de Rocío Carrasco, de esa herencia envenenada, porque ha aclarado si es Fidel Albiac el que tiene los bienes que dejó su madre Rocío Jurado, en herencia, y dice que no, que todo está a su nombre, y me parece una aclaración necesaria porque durante años hemos
hemos venido rumoreando que no había ni un royalty que fuese a caer a las manos de Rocío Carrasco. Voy a ver si nuestros tertulianos se creen esta versión, porque oye, bueno, puede pues ser déjame y de la otra crónica que veo por ahí a Emilia, sí, Emilia, ¿no? siempre, pero, en este fin de semana, Paco, que además se celebra en Sevilla SICAP, o sea que pero es si es que no nos dejan, nunca intenso. nos cuenta nada. ¿No? Dale un toque. Dile, oye, Emilia, por favor, hay que vender este suplemento, cuenta algún tema. Es que siempre que está todo ahí, que está No, ahí. si Está, lo ahí estoy está, haciendo ahí a está, posta. está. ahí, No, Emilia. si yo lo estoy haciendo Manoteando. a posta. Vale. Si lo hago a posta. Bueno, déjame que despida hoy a los Además, hoy me voy a sentar a su lado, Paco. con lo cual la puedo pinchar. Paco Rosell, muchas gracias. Muy bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias, Sara, Vanessa. Se quedan con La Mujer de Negro, con Isabel González. Ahora ponemos a Loquillo. Regresamos a las 6 en punto de la mañana el lunes.